Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. María Cristina me quiere gobernar. Era Agua de Florero, María Cristina. Mañanitas de Mendiolaza, como les dijimos, estamos ya en comunicación con Adriana Espila, nuestra colega de Río Ceballos, directora del periódico Ñuporá, que este mes acaba de salir a la calle. Apenas salgan ustedes de sus casas, se lo van a cruzar en cualquier lado. Este mes, la edición del periódico Ñuporá tiene como editorial una reflexión sobre la necesidad de sostener la figura del femicidio. Cristina, Adriana Espila es directora, como dije, del periódico. Además de eso, es una periodista especializada en el tema de género, pero le vamos a pedir más detalles sobre desde dónde se refiere a este tema. Muy buenos días, Cristina. Ay, Cristina. Se llama Cristina perdón. Voy a hacer una aclaración de este doble fallido que espero que a Adriana la haga reír. Acabamos de escuchar Agua de Florero, María Cristina, que dice, María Cristina me quiere gobernar. Y era en lo que mi papá le cantaba a mi mamá, que se llama Cristina y que es una feminista. Yo creo que es una protofeminista, mi madre. Entonces, los dos temas me quedaron pegados y ahora tengo que poder decir Adriana. Muy buenos días, Adriana. Oh, corazón, ¿cómo estás vos? Buenos días y buenos días a tu audiencia. Y bueno, a Cristina un fuerte abrazo porque realmente ha sido una pionera en la defensa de los derechos de la mujer y sobre todo con ese humor tan particular que tiene de poder ridiculizar en el buen sentido muchas veces a las mamas, ¿no? Uh-huh. Entonces ella tiene un gran recorrido. Bueno, ¿qué puedo decirte? Yo soy además presidenta del Centro de Acción de las Mujeres, que es una ONG de mujeres, la primera en Córdoba, que salió allá por 2 años después de la apertura democrática en el año 1985, que se llama CAM, Centro de Acción de las Mujeres, y que bueno, desde ahí yo venía del exilio con un camino largo recorrido en este tema de las mujeres, porque en otros países, como no había dictaduras, digamos, como lo había acá, todo lo que fue la segunda ola del feminismo europeo llegó a América Latina por allá por los años 85, 90, 80, 85, o sea, desde el 79, para ser más claro, uh-huh. Porque en el 1981 ya fue el primer encuentro feminista de la América Latina en Bogotá. De donde yo también participé, por supuesto, porque yo vivía en el Ecuador. Así que bueno, toda esa trayectoria, ese largo camino hicieron que cuando yo volví al país, fundara el Centro de Acción de las Mujeres. Ah, sos fundadora, además del Centro de Acción de las Mujeres. Sí, querida. Bien. Y la presidenta. La presidenta y fundadora, es decir que son muchísimos años sosteniendo un discurso que muchos piensan que comenzó antes de ayer. En realidad el feminismo lleva siglos de pelea bajo distintos nombres, bajo distintas formas, en distintos grados, efectivamente con olas y otros tiempos en los que continúa una calma, marea, pero de ninguna manera está quieto. ¿Cuál es la situación que te llevó a escribir aquí en nuestras Sierras Chicas la editorial de este número del periódico Ñuporá? Bueno, debo aclararte, corazón, que en realidad el periódico Ñuporá desde el primer número de hace 33 años tiene un corte de género, porque uh-huh. Ya en el primer número nosotros teníamos una editorial respecto a las mujeres y de ahí nunca hemos parado con este tema, porque bueno, esa es mi militancia. Uh-huh. Entonces, la mansa marea de la que hablaba la mansa marea de la que hablaba recién, fuera de las olas que el público reconoce. Y sí, o sea que tenemos una larga trayectoria en esto, en el periódico, aparte de la trayectoria personal, de la militancia, de la participación, de querer cambiar esto
que se le llama igualdad entre comillas, porque son todos términos que están como muy deformados hoy en la práctica y en la realidad. De todas maneras es cierto que la mansa calma está porque el movimiento no para, aunque sea hoy en manifestaciones. Ahora se viene una gran manifestación para el 8 de marzo, entonces a nivel nacional. En junio se cumple, como puse en el editorial, los años de Ni Una Menos, ¿no? Con respecto específicamente al tema de la violencia y de los femicidios. Y el asunto es que hoy, desde que asumió este presidente, ha venido con los recortes en todos los sentidos y en particular con respecto a los logros de derechos que el movimiento de mujeres desde el año 83 de la apertura democrática venimos haciendo, presionando, y hemos logrado, como lo digo, cantidad de leyes, cantidad de institucionalidad, tanta cosa que en todos estos años se hicieron y que, ahora están todas voladas, digamos. Se cerraron los ministerios, se cerraron las secretarías, se cerraron las direcciones, a nivel de la política pública, ¿no? Lo que quiere decir que de todas maneras el movimiento por el otro lado sigue, pero si no hay política pública, si no se implementan los derechos, si no se respeta la Constitución, porque nosotros en el 94 incorporamos en la Constitución Nacional el tema, por ejemplo, de la Convención de Belén do Pará contra la violencia, que es una convención latinoamericana, y además el derecho de niños y niñas. Todo eso está en la Constitución, pero evidentemente no se cumple. Hoy todos esos derechos, todos esos avances, ¿no? El tema de todo lo que tiene que ver con las disidencias sexuales, y con el tema específico del feminismo, está en un momento de lucha para continuar teniendo los derechos, los avances legislativos y todo lo que se ha logrado en todos estos años. Y sin embargo, parece que se fue por la borda. Esperemos que no. Por eso el pie de lucha, digamos, dentro del movimiento feminista y el movimiento LGTB+, todo lo que son las disidencias, están obviamente muy atentos a esto, ¿no? Y la verdad que es como que hay un profundo retroceso en este sentido, si se logra todo lo que quieren sacar. Bien. A nivel del Estado, ¿no? Entre eso, lo que se quiere sacar es la figura de femicidio. Sí, esta figura del femicidio que fue incorporado en el Código Penal en el año 2012, gracias a la lucha del movimiento, ¿no? Que se cambia la figura del homicidio por el femicidio, porque se entiende que es una cuestión de género, que es contra la mujer. Y vos me dirás, como dice mucha gente, sí, pero hay varones golpeados, hay varones muertos, sí, también es cierto, pero son el 1%, si es que llega, de lo que, comparado con el 90% de mujeres que son violentadas. No, y además digamos, llegan los hombres muertos no son muertos porque sean hombres, por su condición de varones, a diferencia de las mujeres, claro, en los casos en los que se recurre a la figura de femicidio. Bueno, ahí por ejemplo, fíjate, ¿no? Cómo es que en el mes de enero hubo 28 femicidios en Argentina. Enero de este año. O sea, es una cuestión que no para, que tampoco resuelve el que se elimine ni la figura, que se elimine toda la institucionalidad, de que se eliminen todos los derechos. Esto no para porque es una cuestión cultural, tiene que ser una política de Estado, pero permanente y muy activa. La educación tiene muchísimo que ver, donde se cruza el tema de la violencia, debiera cruzarse en todos los ámbitos, tanto de la política, de la institución, también en la educación. Y bueno, no logramos eso después de tantos años de lucha todavía no se logra porque, bueno, evidentemente tenemos las cifras en la mano, ¿no? Bien, Adriana, ¿qué significaría la caída de la figura de femicidio? Y bueno, un atraso, como te decía, era volver al homicidio, en que el tema de género salga de la escena de lo público, porque se instaló en el escenario público
la violencia de género, la muerte específica contra las mujeres por ser mujeres, niñas y disidencias. Entonces eso se corre, vuelve a la cosa tradicional del homicidio. Y en cualquier momento vuelven a decir pasional. Claro, como normalmente se hace. Como antes de que se impusiese la idea del femicidio, se utilizaba, sobre todo periodísticamente, el asesinato pasional. De pasión, si bien tiene etimológicamente su origen en padecer, siempre está relacionado al amor. Y lo que hace la figura de femicidio es dividir claramente una cosa de la otra. Lo que pasa que, fíjate, nosotros tenemos varios ejemplos que han sucedido de famosos que han matado a sus mujeres. Dígase el caso de Monzón, que todavía se sigue diciendo que era una emoción violenta, porque era una de las figuras del código. Uh-huh. Entonces, como estaba la emoción violenta, se sacaba del tema del femicidio, ¿me entendés? Bueno, estaba en emoción violenta, entonces, bueno, no se dio cuenta de lo que hizo y la mató. Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña bajadita de esto a nuestro corredor, Adriana, porque este programa habitualmente solo se ocupa de lo que pasa en Mendiolaza y las localidades en las que los habitantes de Mendiolaza desarrollamos nuestra vida. Hoy nos estamos yendo muchísimo más allá, pero por eso vamos a recordar que es una realidad que no nos es ajena. Una vecina de toda la vida fue asesinada por su pareja, su padre, un querido ciudadano de Mendiolaza que cuida la plaza desde hace tantísimos años, tan reconocido. Estoy hablando de Andrea Aguirre, pero también Margarita Sánchez, Sofía Sosa, son casos de feminicidio en los últimos años en nuestro corredor. Sí, querida, y después en Cercipuede, no te olvides que hace 2 años en Cercipuede hubo 2 femicidios. Uh-huh, con diferencia de una cuadra. ¿Cómo? Que fueron los 2 femicidios, las víctimas vivían a una cuadra de diferencia, fueron a una cuadra de diferencia, ¿te acordás? Claro. Entonces, por supuesto, digo, no escapa en nuestra zona, y además la violencia, porque el femicidio, como yo pongo ahí, el último eslabón de la violencia. La violencia se genera mucho antes, la violencia de género, la violencia de la pareja, se genera mucho antes. Cuando se llega al femicidio es como el último eslabón, uh-huh. Es la última etapa, pero eso no quiere decir que no haya violencia, desde la doméstica hasta la pública, la institucional, la económica, y 10.000 formas de violencia, ¿no? Entonces, esas son las que se mantienen permanentemente. Y después, bueno, viene una etapa en donde ya llegas al punto, lo que se llama el círculo de la violencia, al punto final, que es el último eslabón, que es el femicidio. Pero la violencia existe cotidianamente, no solamente en Mendiolaza, en Río Ceballos, en el mundo, y en nuestro país, y en nuestra provincia, y es una cuestión que, a ver, ¿qué es lo que se trató? Y se trata fundamentalmente de hacer y de entender que no se puede naturalizar la violencia, no es una cosa cotidiana. Bueno, hoy su marido se levantó de mal humor. Uh-huh. Tenés que entenderlo porque se quedó sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Que son los discursos cotidianos. Bueno, vino mal del trabajo, tiene problemas económicos, siempre hay un atenuante, que es una cuestión cultural, y eso se tiene que erradicar, porque no se puede naturalizar. Vos podés tener problemas de todo tipo, y no por eso vas a recurrir a la violencia contra tu compañera, tu mujer, tu pareja, lo que fuere, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa naturalización es el gran problema, que es lo que se tiene que trabajar fundamentalmente en los colegios. Yo insisto que la educación y la cultura son 2 pilares fundamentales para cambiar esta cabeza que tenemos en donde la violencia es una cosa natural. No es natural. Exactamente. No debe ser natural. Y desde el periodismo lo que nos corresponde es hacer todo lo que estamos haciendo así, comunicarlo
contarlo y nunca más volver a hablar de crímenes pasionales. Por eso es tan importante que no caiga la figura de femicidio. Adriana, por favor, contanos qué más tiene la edición de este mes de febrero del periódico Ñuporá. Bueno, enero y febrero son meses particulares, ¿no? Porque es el verano, están todo lo que son festivales, pero bueno, también hay un tema interesante que en febrero en algunos lados comienzan las sesiones extraordinarias, se abre el periodo, como ha sucedido ya en varias localidades de la región, en donde realmente se presenta el presupuesto y todo el proyecto para el año vigente, para el año 25. Nosotros hemos publicado, por ejemplo, el intendente Lemos, lo que ha dicho el intendente de Río Ceballos, su propuesta, y ahora viene la de Salsipuedes, y así en todas las ciudades se van abriendo los consejos y van presentando tanto el presupuesto como las líneas de acción política, las decisiones políticas que el municipio toma para mejorar las condiciones del pueblo, se supone. Bien, también está ya en las noticias de Ñuporá que Mendiolaza tiene su presupuesto aprobado, o sea que ustedes ahí van a poder encontrar noticias también de nuestra localidad, además de las de todo el corredor de Sierras Chicas. Todo eso gracias a el trabajo incansable desde hace 30 años que hace Adriana Espila desde el periódico Ñuporá. Adriana, un abrazo, muchísimas gracias. Sí. Déjame decirte que el otro tema importante, que es el recordatorio del F-15, ¿no? A los 10 años vino el gran desastre en las Sierras Chicas, que también tenemos un titular que se dice a los 10 años del tsunami del cielo. Y el cierre de temporada, que va a haber un carnaval chayero aquí y en varios lugares. Febrero es eso. Es como la bisagra entre el cierre de las temporadas turísticas y la realidad, que es el año que vamos a comenzar, que seguramente va a ser muy duro, tanto en lo económico, comienzan las clases, ahora con lo que ha pasado también, que hemos puesto en el editorial con respecto a esta cuestión que le pasa al presidente con las criptomonedas, que somos el hazmerreír de todo el mundo, y realmente temas para tener en cuenta, que tenemos que tomar conciencia que hay cosas que no podemos permitir en este país. No solamente lo que hemos hablado primero, el tema de la violencia, los femicidios, que por supuesto eso es primordial, pero tampoco podemos permitir que este país pase a ser una republiqueta bananera, porque no se lo merece el país, porque es un país rico, porque es un país diferente en América Latina. Entonces hay que tomar conciencia de que hay cosas en que tenemos que salir a decir basta, hasta acá llegamos. Adriana Espila, muchísimas gracias por esta comunicación con la 102.7 FM de Mendiolaza, con las mañanitas de Mendiolaza en particular, y muchísimas gracias por el trabajo que desde hace tantísimos años sostenés desde este corredor. Un abrazo. Muchísimas gracias, Graciela, a vos y a toda tu audiencia. Estoy siempre, Gabriela, perdón. Yo también me equivoqué. Siempre estoy a disposición sobre estas cuestiones. Mucho gusto y gracias. Las mañanitas de Mendiolaza, ahora suena Fabiana Cantilo. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.